que se levantan contra mí y me hieren. Muchos son los que me dicen: para ti no hay salvación de Dios. Pueden pasar a su clase, pequeñitos, y nos quedamos aquí, hermanos. Mientras entonábamos esta última alabanza, hermanos, del Salmo 3, estaba pensando en las palabras de mi hermano Raúl la semana pasada. Nos estaba contando de cuando Dios, cuando le dijo a Dios en el hospital, le dijo: Señor, pues ya no soporto más, ya no puedo respirar, estaba enfermo de COVID, y le dijo que: Dios, si esto va a ser así, ya mejor quítame la vida, Señor, llévame, Señor. Y nos decía Raúl, y fue cuando sucedió ese milagro. Se quedó dormido profundamente después de no poder respirar, y después de quedarse dormido, dice que cuando despertó, una de las enfermeras le dijo: Señor, Raúl estuvo hasta roncando, su saturación aumentó en ese momento hasta el 100%. Después un doctor le dijo: es que esto es algo imposible, porque en México, por la contaminación y por la altura donde está la Ciudad de México, nadie puede llegar al 100% de saturación. Y decimos: pues Dios hizo el milagro, ¿verdad?, de darle la respiración, darle el oxígeno. Y dice Raúl: cuando desperté no me dolía ya nada, o sea, como si hubiera estado sanado en ese momento, ¿no? Pero tú, Jehová, dice el Salmo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Hermanos,
muchas veces lo he dicho, ¿no? Que hay momentos donde no va a haber nadie. Lo he dicho, ¿no? Lo he predicado. No va a estar el hermano, no va a estar el pastor, la esposa amada, nadie va a estar. Pero hay alguien que va a estar ahí en ese momento, que es nuestro Dios. Nunca nos va a dejar, hermanos. Nunca nos va a soltar. Y aun cuando andemos en valle de sombra de muerte, no tenemos por qué temer, porque Él está con nosotros. Yo sé que es difícil, ¿verdad? Ayer, cuando veníamos de León, pues a mí se me ocurrió la maravillosa idea de poner la aplicación de Waze para regresar. Lo hago a veces aquí en la ciudad y dije, pues de esta manera nos lleva en la ruta más corta. Me trajo por unos pueblitos, por Jalisco. De hecho llegamos por el lado de San Luis Potosí, la entrada de San Luis Potosí, que jamás en mi vida había entrado por ahí viniendo de León. Y en ciertos momentos da un poco de miedo porque pues vas por lugares de 2 carriles, todo parece garapiñado el camino, y de repente salen camionetas y sale gente detrás de las camionetas que dices, a ver si no me detienen para pedirme la cuota o qué, ¿no? Y pues ya me decía mi esposa, ya ves, por hacerle caso a tu Waze, ya ves, nos trajo todo el tiempo. No pagamos casetas, y yo creo que era la meta de Waze que no pagáramos casetas, pero sí dije, yo hubiera preferido pagar caseta que ir por esos lugares donde no conozco. Jalisco está tan peligroso que... Pero una de las cosas que le dije a Irma cuando veníamos por ahí, porque en un momento venía detrás de mí una camioneta y por largo rato, y dije, pues ¿por qué me estará siguiendo? Va al mismo lugar. Yo le aceleraba más, y dije, ¿qué, me quiere rebasar? ¿No me quiere rebasar? Y le dije, pues Dios dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Bendito Dios, llegamos sin problema alguno. No sabemos, ¿verdad?, si Dios nos libró de algún peligro, ¿no? Eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que, no sabemos realmente si había alguien o había alguna cosa, pero sí sabemos que Dios nos protegió y nos guardó. Como dice el Salmo 121, nuestra salida y nuestra entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a Primera de Timoteo, hermanos, capítulo 1, y vamos a estar brevemente en el versículo 2. Vamos a estar brevemente en el versículo 2. Tenga paciencia, hermano. Tal vez en este estudio, en esta meditación de la palabra de Dios, no me refiero a la del día de hoy, sino a lo largo del estudio de Primera de Timoteo, voy a llevarme algún tiempo, y tiene ya rato que como pastor tomé la decisión de no apresurarme, de estudiar las cosas, y si algo no lo terminamos, pues a veces tomo más tiempo. Mis hermanos ya están acostumbrados a esto, ¿verdad? Que a veces, no sé, en una frase, en una palabra, me quedo explicando un buen rato. Y quiero decirles que no agotamos toda la riqueza de la palabra de Dios. O sea, aun cuando pensemos, pues tanto nos tardamos en esto, en esta palabra, no agotamos la riqueza de la palabra de Dios. Pero de alguna manera vamos a ir viendo partes por partes, y a lo mejor nos va a llevar un poquito de más tiempo. Va a haber tal vez cosas, hermanos, donde vamos a ir más rápido, pero bueno, el día de hoy quiero terminar el versículo 2. Después de que estudiamos acerca de Pablo, hermanos, estudiamos quién era Pablo, ¿se acuerdan? Estudiamos acerca de que él era un apóstol, hablamos acerca de ese honor que él consideraba de ser un embajador de nuestro Dios, y luego terminamos la semana pasada con estas dos frases, ¿verdad? Dios nuestro Salvador. Decíamos, Él te quiere salvar, Él te ama y Él quiere salvar tu vida. Y terminamos diciendo, Jesucristo nuestra esperanza, ¿se acuerdan? Y decíamos, Él es nuestra esperanza en todo momento. Él es nuestra esperanza cuando una madre va a dar a luz y está ahí en los momentos de parto, que en muchas ocasiones, hermanos, son momentos inclusive de vida y muerte, ¿no? En muchas ocasiones,
y a veces es vida y muerte de la madre y del bebé, o a veces de la madre o del bebé. Pero en esos momentos Dios está, Él es nuestra esperanza. Y es nuestra esperanza hoy en día, es nuestra esperanza el día que lleguemos a nuestro día final. Él es nuestra esperanza en todo momento. Vamos al versículo 2 y vamos a ver que aquí primero vamos a hablar de Timoteo. Versículo 2, hermanos. Y dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Timoteo, hermanos, dice el texto que es su auténtico hijo en la fe. Y nos menciona Pablo esta característica de Timoteo porque Pablo no solamente le compartió del Señor Jesucristo, Pablo lo instruyó, Pablo le fue dando ejemplo y lo fue instruyendo para que Timoteo fuera el obrero que ahora nosotros tenemos, a quien le encarga el pastoreo y el trabajo de la iglesia. Cuando nosotros le hablamos a una persona de Jesucristo y le discipulamos, hermanos, podemos considerarle como un hijo en la fe y por lo tanto tenemos esa responsabilidad de cuidarle, de enseñarle. Cada uno de nosotros, hermanos, en la vida como hijos de Dios, debemos de tener personas que conocen a Cristo por nuestro testimonio, porque les compartimos de Cristo, pero no se queda solamente ahí la situación, sino que vamos más allá enseñándoles la palabra de Dios. Nuestro trabajo, y alguna gente no lo hace, pero todos debemos de hacerlo, primero es hablar de Cristo, es compartir de Jesucristo a toda la gente. Pero una vez que una persona ha conocido a Cristo, nuestro trabajo es guiarlo en el caminar con el Señor. No podemos nada más dejarle así. Sería tan irresponsable como tener un bebé y después de que tenemos el bebé decirle, ¿sabes qué? Pues ahí está el refrigerador, si tienes hambre te paras y te preparas algo de comer. Imagínense el bebé aquí y sabes que si necesitas ir al baño, ahí está el baño. Tú puedes ya arreglártelas por ti mismo. No podemos hacer tal cosa con un bebé, no podemos hacer tal cosa con un bebé espiritual. Y de esta manera entonces Pablo le dice, tú eres mi verdadero hijo en la fe. La palabra Timoteo, hermanos, es un nombre por supuesto, pero viene de dos palabras. Viene de la palabra honrar y de la palabra Dios. Timo, que sería honrar, y Theos, que significa Dios. Timoteo significa entonces uno que honra a Dios. Uno que honra a Dios. Y creo que aquí entonces, hermanos, podemos nosotros ponernos el saco, porque esa es nuestra finalidad en la vida, ¿sí o no? Como hijos de Dios. ¿Para qué somos hijos de Dios, hermanos? ¿Para qué hemos sido rescatados? Ya sé que mucha gente me va a decir, bueno, es que Dios ya salvó a mi familia, me quitó los vicios, soy una buena persona, no golpeo a mi esposa, cuido a mis hijos. Sí, hermanos, a veces es el énfasis así, ¿no? Es todo para acá. Pero no, el énfasis es todo hacia allá. ¿Quién es la persona más importante en la Biblia? ¿Quién es la persona más importante en mi vida? Debe de serlo Dios. A veces cuando estudiamos la Biblia exaltamos las cualidades de los héroes de la fe y nos emocionamos con David y nos emocionamos con José. Y está bien, hermanos, pero recordemos que el que está detrás de todo eso es Dios. Debemos siempre buscar lo que la Biblia nos dice acerca de Dios para ser como Él es, para imitarle. Ser imitadores de mí, dijo Pablo, como yo lo soy de Cristo. Imitar a Dios, Él es lo más importante, y darle la honra a Dios. Somos de alguna manera, tú y yo, Timoteos, aquellos que queremos honrar a Dios, y es lo que buscamos en nuestra vida. Pablo le dice hijo, y es interesante que Pablo utiliza la palabra teknon en griego, que es la palabra que se utiliza para hablar de un bebé. En griego hay dos palabras para hijo. La palabra huios, que nos habla de un hijo mayor, nos habla de un hijo adulto, de un hijo, es nuestro hijo, pero ya está, vamos a decir, educado, está grande.
pero tenemos la palabra tecnón en griego, que es la palabra que se refiere cuando estamos hablando de un niño pequeño, inclusive estamos hablando de un bebé. Y probablemente Pablo utiliza, no sé, como cuando nosotros, pienso yo, esto me gusta mucho pensar en el cariño de Pablo, porque utiliza esta terminología familiar. Por ejemplo, yo a veces les digo a mis hijas cuando les escribo, mis bebés, ¿cómo están mis bebés? Ajá. Y obviamente si ustedes conocen a Keila y a Zohar, pues no son unas bebés, ¿verdad? ¿Por qué les digo mis bebés? Porque las quiero hacer chiquitas, por las que las quiero... Es una forma de expresión de cariño, es una forma de expresión familiar. Y de esta manera entonces nosotros entendemos cómo Pablo le habla a Timoteo con ese cariño, de verdad, con ese amor que él tiene para con Timoteo, y como debemos también de expresarnos con ese cariño para nuestros hermanos. Pero por otro lado también me hace pensar en que Pablo está viendo a Timoteo. Timoteo, déjenme decirles, hermanos, tiene alrededor, probablemente cuando escribe esta carta, tiene alrededor de los 27 años de edad. Tampoco es un bebé, por supuesto, pero dentro de la cultura griega y romana era considerado un joven. Ajá. Bueno, yo creo que también hoy en día una persona de 27 años la consideramos un joven, ¿no? Pero de alguna manera se ve como muy joven, a lo mejor para la carga tan grande, el trabajo tan grande que tiene que desarrollar. Y esto me hace pensar, hermanos, que en muchas ocasiones nosotros tenemos que hacer el trabajo para Dios, que es muy grande, de acuerdo a la visión que tenemos de nosotros mismos. Creo yo que una de las características cuando Dios llama a un hombre para servicio es que el hombre no se siente capacitado. Y yo digo, qué bueno que nos sintamos de esa manera. Porque si tú te sientes capacitado para lo que vas a hacer, ¿en quién vas a confiar? En ti, ¿no es cierto? ¿Qué vas a decir? Bueno, ok, hermano quiere que yo predique, no hay ningún problema, estoy listo para hacer. Hermano quiere que yo haga tal cosa, ¿sabe qué? Estoy capacitado. Pero cuando tú no te sientes capacitado, cuando en este caso te sientes como un bebé para una tarea tan grande que es pastorear una iglesia, entonces ¿qué haces? Caes de rodillas y vas delante de Dios. Y dices, Señor, esto es algo muy grande. ¿Saben qué personaje recuerdo cuando yo leo esto? Recuerdo a Salomón. ¿Se acuerdan cuando Salomón va a ser rey? ¿Qué dice Salomón? Ah, estos son enchiladas. Sí, yo voy a ser rey y no voy a tener ningún problema. Yo sé perfectamente lo que voy a hacer. No. ¿Qué dice Salomón? Señor, yo no sé. Yo no tengo ni idea de qué voy a hacer, Señor. Por favor, Padre bendito, dame sabiduría para poder gobernar este pueblo, que yo no sé cómo lo voy a hacer. Y hermanos, me llama la atención esta terminología que hace Pablo, porque me hace pensar, de verdad nosotros somos como bebés ante cualquier responsabilidad, ante cualquier cosa. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra labor. Y no estoy poniendo esto como un pretexto para que digamos no lo voy a hacer. Estoy poniendo nada más esto como un ejemplo para que digamos yo no puedo, pero el que lo va a hacer es Dios. El que se va a llevar la honra y la gloria es Dios. El que si algo sale bien y si hay fruto y hay bendición es por la gracia de Dios, porque yo soy, ante la responsabilidad que tengo, soy como un bebé. En Hechos capítulo 16, hermanos, los versículos del 1 al 3, es donde nosotros vemos la aparición de Timoteo. Dice ahí, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y ahí vemos, hermanos, cómo inclusive Pablo, algo que me gusta es la astucia que tiene Pablo cuando comparte la palabra, y cómo Pablo, inclusive cuando él dice, me he hecho judío a los judíos, me he hecho romano a los romanos, me he hecho griego a los griegos, él utiliza las cuestiones de las costumbres o las cuestiones de las tradiciones, las cuestiones culturales de su tiempo, con el propósito de introducir el evangelio en estos lugares. Y esto también es una lección para mí, hermanos. Pablo no llega y empieza a hablar mal de todo y todo esto está mal y ustedes no saben nada, son unos ignorantes.
sino Pablo llega, hermanos, con una estrategia de buscar el ser aceptado por la gente para poder compartir de Cristo. Creo que nos sirve también esto como un ejemplo a nosotros, como hijos de Dios, para ser hábiles, hermanos, cuando llevamos el Evangelio a otros lugares y no llegar y directamente atacar a la gente, decirles generación de víboras, idólatras y una serie de cosas, sino buscar la manera para compartir de Cristo. Hace años me acuerdo que mi cuñada Gaby me estaba platicando de cómo le hablaron de Cristo a una persona que finalmente escuchó el Evangelio y, si no me equivoco, inclusive aceptó a Cristo. Y entonces cuando llegaron, hermanos, a la casa, llegó Gaby a la casa de esta señora, le dijo la señora, yo soy católica. Y le dijo, a ver, usted es católica, pero ¿usted cree en la Biblia? ¿Cree que la Biblia es palabra de Dios? La señora dijo, sí, la Biblia es la palabra de Dios. Mire, pues yo creo lo mismo que usted, creemos lo mismo. ¿Usted cree que Jesucristo es el Salvador? Sí, ¿cómo no? Ah, pues creemos también lo mismo. ¿Usted cree que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Sí. Bueno, pues si usted cree, fíjese, cree esas cosas, es lo que yo creo, y déjeme hablarle acerca de esto que usted cree. Y la señora, hermanos, escuchó a mi cuñada hablarle de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros llegamos con el destruye esos ídolos, ¿no? Casi. Y no estoy diciendo que la idolatría esté bien, no me vayan a malinterpretar, por supuesto que es equivocada, por supuesto que hay un solo Dios, solamente hay un Dios en la Biblia y no tenemos nosotros que adorarle en ningún tipo de imagen. Pero lo que estoy diciendo, hermanos, usando lo que Pablo hace, es buscando la manera de cómo puedo yo llegar a esa persona y no apartarla de mí, no hacerla a un lado, sino buscar la forma de llegar con el mensaje de nuestro Salvador. Lo más seguro es que Timoteo, su madre, su abuela, se hayan convertido en ese mismo tiempo. Y pues obviamente por recomendación, como veíamos hace un momento en Hechos 16:2 de los creyentes, Pablo lo toma a Timoteo consigo y entonces de ahí en adelante se establece este lazo que va a ser inquebrantable hasta el último día de Pablo en la tierra. Dios, hermanos, nos quiere usar a cada uno de nosotros. Si eres inexperto, si eres joven, si eres tímido, y creo que estoy hablando de características que de alguna manera me hacen pensar en Timoteo. Era joven, era inexperto, por supuesto no tenía tanta experiencia, por lo que vemos en las cartas, hermanos, era también tímido. Y no dudo, hermanos, que de tiempo en tiempo Timoteo llenaba su mente con pensamientos de inferioridad o de incapacidad. Y no lo dudo, hermanos, sencillamente porque ¿quién era su maestro? Pablo. O sea, si nosotros tuviéramos a Pablo de maestro, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Cuándo le íbamos a llegar, hermanos? Nunca. O sea, si yo tuviera a Pablo, o sea, Pablo, ¿tú quieres que yo ocupe tu lugar? Yo diría, o sea, nada más escribiste la mitad del Nuevo Testamento y hablas 4 idiomas o más, tienes una preparación en todo, ¿no? Desde cuestiones legales hasta cuestiones mercantiles, tienes nacionalidades que yo no tengo, tú puedes entrar en cualquier lugar sin ningún problema, y además tienes dones que yo no tengo, o sea, tú puedes sanar a una persona nada más con que te toque, y, o sea, tú eres un apóstol, o sea, ¿qué? Tú eres judío de judíos, benjamita, y yo soy un mestizo, ¿no? Porque mi madre es judía, pero mi padre es griego, o sea, exactamente, ¿no? Tú fuiste educado, Pablo, toda tu vida, tú bebiste, vamos a decir, así como bebías leche materna, bebías la Torá y te la sabes de memoria, y no sé, me la puedes citar a lo mejor en griego y en hebreo, y yo, pues mi papá no me enseñó nada de eso porque él era griego. Entonces, no dudo, hermanos, que esto pusiera en una situación a Timoteo de decir, ¿en serio tú quieres que yo ocupe tu lugar? O sea, ¿tú quieres que yo llene tus zapatos? Y que esto, hermanos, en cierto momento sintiera que Timoteo tuviera estos pensamientos de inferioridad, de incapacidad, de decir,
si yo fuera Pablo, yo tocaba a esta persona y se sanaba, ¿no? Si yo fuera Pablo, yo interpretaba este pasaje que no lo entiendo. Si yo fuera Pablo, leería este pasaje del Antiguo Testamento y te digo, mira, así es, ¿no? No hay ninguna duda. Pero yo no soy Pablo. O sea, yo soy Timoteo. Yo no tengo las capacidades que él tiene, yo no tengo las habilidades que él tiene. Yo soy otra persona y a mí me da miedo. Y Pablo Bryce, esa era otra cosa, hermanos. Pablo no temía la confrontación, ustedes lo ven, ¿no? O sea, Pablo no temía ir con alguien y decirle, o sea, tuvo el carácter para ir con Pedro y decirle, tú estás actuando falsamente, Pedro. Porque ahorita que llegan los judíos te sientas con ellos y te apartas de los gentiles. Cuando tú sabes, tú mismo le fuiste a predicar a la casa de Cornelio y Dios te dio a ti un mensaje de que tú fueras a los gentiles. Y aquí estás fingiendo a lo que no es. Ah, caray, o sea, imagínense para ponerse con un apóstol y decir, o sea, ¿quién tiene eso de enfrentar, encarar a un apóstol y decirle que está mal en algo? Timoteo no era así. Timoteo, si ustedes leen las cartas, hermanos, ustedes ven que Pablo le está diciendo que reprenda y reprenda, porque seguramente Timoteo no quería hablar con la gente y decirle, confrontarse y tener una situación difícil, ¿no? A lo mejor le gustaba más negociar. Esto estamos hablando de carácter de la persona, de cómo es nuestra personalidad. Entonces Timoteo, tal vez esto lo hacía sentir incapaz, inadecuado. Pero no nos sentimos así a veces nosotros, hermanos. No pensamos, pues yo no, o sea, yo cómo voy a dar un estudio, no, yo cómo voy a hacer este trabajo. Lo que quiero decirte, hermano, es que seamos quienes seamos, con nuestras capacidades, con nuestra edad, con nuestras enfermedades, con nuestra situación, Dios nos quiere usar. Tenemos un Dios que nos ha salvado. No importa nuestro estado, aun si hemos sido los peores pecadores, y hablaremos más adelante inclusive de Pablo acerca de esto, aun si nosotros hemos hecho las peores cosas, Dios nos perdona, Dios nos quiere usar para su honra y para su gloria. Dios tiene para nosotros, hermanos, una misión celestial, sin importar nuestras capacidades y sin importar quiénes somos nosotros. Recuerden eso siempre. No importa quién seas tú, no importa dónde hayas estado y qué hayas hecho, Dios tiene para ti una misión celestial y Él te va a usar. Y al final, Él se va a llevar la honra y la gloria porque es Él el que hace la obra. Hay tres palabras que utiliza el versículo 2 que son también tres palabras preciosas, hermanos. Gracia, dice el texto, misericordia y paz. La primera palabra, que es la palabra gracia, se escribe charis, estoy pensando cómo la podemos escribir en español. Probablemente H-A-R-I-S sería la manera probablemente de escribirla. La pronunciamos así, Harris. Tal vez no es difícil si pensamos en algún apellido, ¿no? En inglés como Harrison, sería Harris, esa sería la palabra, Harris. Y hermanos, quiero decirles que gracia es nuestra teología. Esta palabra gracia resume toda la teología bíblica. De todas las palabras teológicas que podemos discutir, podríamos hablar, por ejemplo, de redención, reconciliación, justificación, santificación, glorificación, elección. No sé, muchas palabras que podríamos utilizar, ninguna llega al corazón de la teología como la palabra gracia. Charis, en el griego clásico, el griego clásico es el griego no en el que se escribió la Biblia, sino el griego que hablaba Platón, Aristóteles, que era considerado como el griego, de hecho la palabra era griego ático, griego de las élites, ¿verdad? Que no fue escrita la palabra de Dios en ese griego porque la palabra de Dios es para todos, y si fuera escrita para gente que tiene un nivel cultural muy elevado o un conocimiento de la lengua muy alto,
no podrían entenderlo las demás personas. Pero en el griego clásico, hermanos, la palabra charis significa aquello que proporciona gozo y placer. Significa aquello que da deleite. Significa también una muestra, o imagínense una exposición agradable. Imagínense una pintura, una obra de teatro, algo que decimos, ¡ay, qué bonito estuvo!, ¿no? ¡Qué hermoso está! Algo que tiene encanto, algo que tiene belleza. Una circunstancia de la vida que es agradable. Podríamos imaginarnos una tarde cuando nosotros aquí en Aguascalientes vemos la puesta de sol y decimos, ¡qué hermoso se ve! Eso sería charis. Una cuestión que decimos, esto estuvo muy bien hecho. Ajá. Charis sería decir, este letrero que hicieron estuvo muy bien, está muy bien hecho, está muy bonito. Esto es charis. Pero de aquí entonces se desarrollan varios significados de la palabra. Charis significa gracia, significa favor, significa agradecimiento, gratitud, deleite, bondad. Todo esto lo lleva la idea de la palabra charis. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, es único el uso de la palabra, porque se asocia completamente con la persona y con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si se quita a Jesucristo, ya no hay gracia. Si se quita a Jesucristo, solamente hay religión. Si quitamos a Cristo de los 10 mandamientos, hermanos, tenemos mandamientos prácticos, pero eso es todo. No existe la gracia, no existe Jesucristo. Solamente principios éticos para vivir. Si quitamos a Cristo del Sermón del Monte, bueno, entonces nosotros diríamos, es muy bonito, pero no existe más que religión. Jesucristo es vital cuando hablamos de gracia. En Juan 1:17 declara, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero dice el texto, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es a través de Jesucristo que nosotros tenemos la gracia. No dice la gracia vino por medio de la ley. No dice la gracia vino por medio de la religión o de las obras, sino es algo que solamente viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de todo el Nuevo Testamento, la gracia siempre está unida con el Señor Jesucristo. Siempre es el Señor Jesucristo el que la lleva a nuestras vidas. Y podemos tener, déjeme desarrollar de alguna manera como diferentes definiciones de la palabra. Una sería el favor inmerecido de Dios hacia el hombre, manifestado a través de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde Dios manifiesta su gracia. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que Dios nos da como un regalo que no tenemos que tener ningún mérito como hombres, ninguna obra de hombre, sino es un regalo de parte de Dios. La gracia es todo para el verdadero creyente. Es el principio de su salvación. Es el camino de la salvación. Caminamos en la gracia y es el final de la salvación, porque por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es la vida y la obra, hermanos, del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, todo lo que podamos hacer que nuestra vida sea digno de alabanza, es porque el Señor Jesucristo lo hace. No es por nuestra fuerza ni por nuestros méritos, es la gracia de Dios actuando en nuestras vidas. De tal manera, hermanos, que si el Señor Jesucristo se quedara fuera de nuestra vida o lo negáramos de alguna manera, pues entonces no tendríamos gracia. O sea, por gracia sois salvos, no por obras. Solamente a través del Señor Jesucristo. Si dijéramos que puedo yo ser salvo sin Jesucristo, ¿saben qué estoy haciendo? Estoy blasfemando. Es una blasfemia. Por eso la gente que cree en la salvación por obras está blasfemando, que cree que puede con sus obras igualar la obra de Cristo. Imposible, no podemos hacerlo. Pero permítame seguir definiendo la gracia. Es la obra de nuestro Señor Jesucristo, inmerecida para el hombre, pero también inalcanzable para el hombre. ¿Se acuerdan que estudiábamos la semana pasada de que Jesucristo es el Mesías? ¿Se acuerdan? Cristo, la palabra Cristo les decía que es la palabra Mesías y que eso significa el elegido. Él es el único elegido, Él es el único capacitado para dar salvación. En otras palabras,
Si yo dijera, yo muero por mis pecados, no puedo hacerlo, porque yo no soy elegido para salvarme. Aun cuando yo dijera, Señor, yo fui el que hice lo malo, yo soy el que debo morir, mátenme a mí en la cruz, pues yo voy a morir y de ahí me voy a ir al infierno. ¿Por qué? Porque yo no tengo capacidad para salvarme, no soy elegido para hacerlo. Solamente hay uno, que es el Mesías. Es Jesucristo, es la obra de Cristo, inmerecida para el hombre, inalcanzable para el hombre, no lo puede alcanzar por sus propios medios, pero que además es totalmente gratuita. ¿Y saben qué más? Causa gozo y deleite. No me canso, hermanos, de alabar a Dios por la hermosa vida que nos ha dado. ¿Verdad, Mari? Cuando yo comparo mi vida antes de Cristo, y no sé, puedo utilizar una vida de perro, perdonen los que me están oyendo, no sé qué adjetivos puedo decir, una cosa sin sentido, perdón, de soledad, de desesperanza, de dolor, de odio, y ahora veo mi vida. No sé, Leo, cómo te sentías ayer o cómo te sientes cuando ves a tu hijita, bueno, a todas tus hijitas, pero estoy pensando en la más grande, en Mela tocando el pandero, y luego Mela pintando, y luego Mela dando clase, y es un gozo, ¿no? O sea, cuando hay niños que están pensando en qué se van a fumar, a dónde se van a ir, con quién se van a acostar, disculpen lo que estoy diciendo, pero esa es la realidad que hoy vivimos. No sentimos una paz, un gozo, un deleite de decir, Dios, qué vida me has dado. O sea, no merezco esto, no merezco tanto. Esa es la gracia. Esa es la gracia que Dios nos da, causante de gozo y de deleite. Pero hay algo más que quiero mencionar, hermanos, y para esto quisiera que vayamos a 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios, el capítulo 8. Y voy a leer del versículo 1 al 5 y luego me voy a ir al 9, del 6 al 15. Porque aquí se menciona la gracia de nuestro Señor. Y dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Vea, ¿está hablando de qué? La gracia de Dios, lo que estamos diciendo. La gracia de Dios que se ha manifestado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, permitiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Luego, si usted va al capítulo 9, hermanos, para terminar de redondear la idea del versículo 6 al 15, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios que hace que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para con toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Ve la repetición de la gracia, la gracia, la gracia, la gracia, una y otra vez en estos versículos. ¿Y cuál es la gracia, hermanos? Que vemos aquí. Es que Dios hace proezas en nuestras vidas. Esa es la gracia.
Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un imposible. Estamos hablando de los hermanos de Macedonia que no tenían ni para ellos, pero por la gracia de Dios, Dios les da la capacidad de ser bendición para otros hermanos y dan mucho más allá de lo que se esperaba. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios en nuestra vida se manifiesta no solamente en la salvación que nos ha dado, en el servicio, pero en la capacidad, hermanos, de ver el poder de Dios en nuestra vida. Esa es la gracia de Dios. Ver la mano de Dios haciendo cosas que son milagrosas. Ver la mano de Dios haciendo cosas que son sobrenaturales. Ver la gracia de Dios haciendo cosas que decimos nosotros, es que esto es imposible. Y Dios lo hace, hermanos, como si nada. Por esa misma razón, hermanos, nosotros usamos la palabra gracia cuando vemos los Juegos Olímpicos. Usted se da cuenta, por ejemplo, acaban de pasar los Olímpicos, ¿no? Y la gimnasia. Y de repente sale una gimnasta que se dobla y lo hace hasta con una sonrisa, ¿no? Y yo digo, si yo me intentara doblar así, ay, me voy a quebrar todo el espinazo, me va a dar un dolor, me va a dar hasta un váguido, ¿no? Pero vemos que se dobla, gira, salta, se mueve, sonríe, lanza una pelota, la cacha con los pies y decimos, ¡qué gracia! Y nos quedamos impactados, hermanos, de ver algo tan perfecto, tan hermoso y con tanta facilidad. ¿Ha visto esos que se suben a los aros, no? Y que hacen esas posiciones del Cristo y luego se hacen ahí en una escuadra. Y luego hay unos que ahora, no sé el nombre de esa posición, pero se agarran con las manos, ¿verdad? Y el cuerpo queda completamente horizontal. Y pareciera que no se esfuerzan en nada, ¿no? O sea, ¡qué gracia! ¿Sabe qué? Dios hace todavía cosas más grandes que esas y las hace como si nada. Ayer veíamos un versículo, bueno, dos versículos porque dicen lo mismo, el Salmo 60:12 y el Salmo 108:13, que son idénticos esos textos y que dice, en Dios haremos proezas. ¿Sabe qué es la gracia? Es ver las proezas de Dios en nuestra vida y ver cosas que nosotros pensamos, es que esto no puede ser, y Dios lo hace. Cuando necesitamos económicamente, cuando hay una enfermedad, en cualquier situación de la vida, hermanos, nosotros vemos la gracia de Dios. Y vean la comparación que hace. Por un lado veo la gracia de Dios haciendo las proezas, y por otro lado las palabras del Señor Jesucristo en Juan 15:5, porque separados de mí nada podéis hacer. Y esto es una exhortación para nosotros. ¿Qué quiero yo en mi vida? ¿Quiero ver el poder de Dios que hace proezas? ¿O quiero no poder hacer nada porque me separo de Cristo? ¿De qué depende ese poder de Dios en mi vida? De la unión que yo tengo con mi Señor Jesucristo, de la unión que yo tengo con Él. Y hermanos, eso es lo que es gracia. Pero no queda ahí. El texto dice gracia, misericordia y paz. Es interesante que cuando Pablo escribe sus cartas a las iglesias le dice gracia y paz a vosotros. Pero cuando le escribe esta carta a los ministros, a los pastores, les dice gracia, misericordia y paz. Y yo creo que nos dice eso a los pastores porque de verdad que necesitamos misericordia, hermanos. Necesitamos misericordia, tenemos mayor responsabilidad, estamos en la mira de la gente. Primero los Corintios 10:12 dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. La misericordia, hermanos, yo creo que es algo que es un reductor del ego, porque misericordia necesita a aquella persona que está desvalida y nosotros lo necesitamos. Cuando tenemos un propio sentido de pecado y de necesidad, entendemos nuestra necesidad de misericordia. La palabra misericordia es la palabra eleos. Significa suplir la necesidad de una persona en su miseria. Una persona que no puede suplir
su propia necesidad. Cuando nosotros no podemos suplir lo que nosotros necesitamos, ahí es donde entra la misericordia. Es la compasión, la piedad de Dios por nuestra condición ante todas las miserias de la vida humana y la provisión de parte de Dios ante esas miserias. Algo que me impacta de esta palabra, hermanos, es que es una bendición que Dios da aun cuando somos los culpables de nuestra propia miseria. Quiero que piense por un momento. Cuando nosotros, voy a ponerle dos situaciones. Usted va en su carro en la calle o caminando y de repente le pide dinero un niño. Pero en la otra situación le pide dinero un borracho. Su corazón va a estar inclinado a darle al niño porque dice, pobrecito, es inocente, él no tiene la culpa de esto. Pero su corazón va a estar inclinado a no darle al borracho porque va a decir, él se lo buscó. Este es un borracho y él está en esa situación porque él lo decidió. Ese es su problema. Esa es la actitud de nosotros cuando no tenemos misericordia. La actitud de misericordia de parte de Dios, y esto es lo que a mí me impacta, hermanos, es que Dios me ve y dice, tú estás así por tu propia culpa. Tú te lo buscaste. Tú tienes ese problema porque tú hiciste el mal. Pero sabes una cosa, yo te amo y de todas maneras, aunque sea tu culpa, yo te voy a ayudar. ¿No les parece eso impactante? Dios sabe que nosotros tenemos la culpa. Dios sabe inclusive que en ocasiones ni siquiera nosotros nos atreveríamos a pedir porque somos nosotros culpables. ¿Cómo le voy a pedir a Dios? Piense, por ejemplo, hermano, un hermano que se aleja de Dios y que tantos mensajes escuchó, tantos mensajes de la palabra de Dios y no hizo caso. ¿Cómo va a ir? Señor, ¿cómo voy a ir delante de Dios? Me recuerda el hijo pródigo cuando se recuerda cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí estoy muriendo de hambre. Voy a ir y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y se acuerda la historia cuando llega el muchacho a lo lejos, lo ve el padre y corre, dice la Biblia, y lo abraza y le dice, traigan y póngale el anillo y otro vestido y vamos a matar al becerro gordo porque mi hijo estaba muerto y vive. Perdido estaba y ha sido hallado. Esa es la idea de la palabra misericordia, hermanos. Dios se compadece de nuestra miseria y Dios nos perdona. Y Dios en la gracia, hermanos, nos da lo que nosotros no merecemos y en la misericordia el Señor no nos da lo que merecemos. Volviendo al mensaje del hijo pródigo. ¿Qué merecía ese muchacho cuando regresa a casa? ¿Qué merecía de acuerdo a la ley? Merecía que cuando llegara, hermanos, lo apresaran y lo apedrearan y lo mataran. Eso era lo que merecía ese muchacho. Pero el Padre tuvo misericordia y no le dio eso. Y entonces, ¿qué le dio? Gracia, lo que no merecía. ¿Se da cuenta? No le dio lo que merecía, pero le dio lo que no merecía. ¿Merecía un anillo? No, pues ya le había dado todo, ¿no es cierto? Había deshonrado al Padre, merecía un vestido, merecía el becerro gordo que estaba ahí guardado para una ocasión especial, no, porque él se había ido y se había llevado la fortuna. Pero ahí vemos nosotros esas dos partes de Dios, del corazón de Dios, que son hermosas si ustedes se ponen a pensar. Por un lado Dios nos da lo que no merecemos y por otro lado Dios no nos da lo que nosotros merecemos. Y por último, hermanos, ya hablamos de Haris, que es gracia, ya hablamos de Eleos, que es misericordia, y déjeme hablar por un momentito de Eirene, que es paz. Eirene, gracia, misericordia y paz. La palabra Eirene significa literalmente lo que es juntado después de haber sido separado. Usted tiene problema con una persona y se reconcilia, eso sería paz.
usted separa algo y después lo vuelve a juntar, eso sería paz. Se repite muchas veces en el Nuevo Testamento, 93 veces. Algunos griegos la definen como un estado de tranquilidad, lo opuesto a la ira, lo opuesto a la guerra. Y esta palabra, hermanos, es la traducción, eirene, es la traducción de la palabra hebrea shalom, que es la palabra utilizada todos los días, todo el tiempo por los judíos, hermanos. Shalom es el saludo favorito de ellos. Y la palabra shalom, hermanos, tiene algunas características interesantes. Primero, algo que puedo yo relacionar es que siempre la Biblia está hablando también, si Jesucristo nos da gracia, también a través de Él viene misericordia, también recordamos que Él nos da la paz. En Efesios capítulo 2, versículo 14, Efesios 2:14 dice, Cristo nuestra paz. Y la idea del texto es que Él es nuestra paz. No solamente Él es el príncipe de paz, porque así también le llama a la Biblia, Dios fuerte, Padre eterno, el príncipe de paz es el Señor Jesucristo, pero Él mismo es el que nos da paz, Él es nuestra paz. Puedo yo decirlo, mencionaba hace rato que ayer estuvimos en un funeral, y a veces cuando nosotros estamos en un funeral, hermanos, con el simple hecho de abrazar a alguien, con el simple hecho de estar presentes, sentimos la tranquilidad, ¿no es cierto? En ese momento nos relajamos, decimos, me siento seguro. Jesucristo es así, Él es nuestra paz, Él mismo es nuestra paz. Y realmente es un concepto muy utilizado en el Nuevo Testamento. Debemos promover la paz, debemos promulgar la paz. Se repiten estas ideas en muchas ocasiones. En las bienaventuranzas se dice que son bienaventurados los pacificadores. Se habla de nosotros que debemos de ser unos pacificadores, y esa es la idea, ¿verdad?, que nosotros tenemos acerca de paz. Algo que encontré, hermanos, y me pareció muy interesante, es que según la revista del ejército canadiense, un expresidente de la Academia de Ciencias de Noruega, con la ayuda de historiadores de Inglaterra, de Egipto, de Alemania y de la India, presentó unas cifras interesantes. Él dice que desde el 3600 antes de Cristo hasta el mundo hoy en día, desde el 3600 hasta hoy en día, solamente han existido en el mundo 292 años de paz. Estamos hablando de 5.600 años aproximadamente, ¿sí? En 5.600 años solamente ha habido 292 años de paz en el mundo. Porque durante todo este periodo ha habido, ellos calcularon esto, 14.531 guerras, grandes o pequeñas, donde se evalúa, estos investigadores, que han muerto 3.640 millones de personas. Y ellos dicen que el valor monetario de tal destrucción, ellos lo calculan en oro y dicen, pagaría un cinturón de oro alrededor del mundo de 97.2 millas de ancho con unos 10 metros de espesor. ¿Qué están diciéndonos con esto? Que el mundo, hermanos, ha tenido guerra y no ha conocido la paz desde el inicio hasta la fecha. Podemos recordar la primera muerte, ¿no? Después de que Dios creó a Adán y Eva, tienen hijos, inmediatamente Caín mata a su hermano Abel. Y el costo también de toda esta guerra y de todo este odio es un costo muy, muy alto. La palabra paz, hermanos, la palabra shalom, no solamente tiene la idea de ausencia de conflicto, pero la palabra shalom se refiere también a algo que está completo, a algo que está entero, a algo que no tiene faltantes.
En el libro de Job, en el capítulo 5, versículo 24, lo expresa así: sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. A veces, hermanos, sentimos como que algo nos falta, ¿no es cierto? Como que algo me falta. Algo nos preocupa. Ay, tengo un dolor raro en mi cuerpo. La vida es a veces compleja, a veces es frustrante y en muchas ocasiones no tenemos shalom. Pero ¿qué es shalom, hermanos? Cuando todo está completo, cuando todo está bien, cuando no nos falta ninguna cosa. La palabra de Dios nos dice en Romanos 13:8: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Cuando nosotros reconciliamos una relación que estaba rota, cuando nosotros arreglamos una situación que estaba descompuesta en nuestras vidas, es cuando nosotros entonces tenemos paz, cuando todo está completo. Jesucristo nos prometió dar esa paz. Él dijo: mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. La paz se consigue, hermanos, y déjenme pensar en 3 palabras con P: cuando nosotros pagamos. Cuando nosotros pagamos lo que nosotros debemos de alguna manera. ¿Se han dado cuenta de eso? Cuando nosotros tenemos una deuda, ¿cómo nos sentimos? Ay, tengo que pagar. Ay, tengo que pagar. Y en momentos viene ese, cuando nosotros pagamos, nosotros tenemos paz. Dice la Biblia: no debáis nada a nadie. Segunda idea, sentimos paz, hermanos, cuando nosotros damos un presente. ¿Cómo nos sentimos cuando es el cumpleaños de alguien y le llevamos un presente o regalamos algo a alguien? Nosotros nos sentimos muy contentos, nos sentimos en paz. En la Biblia vemos que cuando alguien pecaba, daba una ofrenda. Pero también vemos en la Biblia, hermanos, que cuando la gente no pecaba, sino sencillamente quería dar una ofrenda de gratitud a Dios, en el Antiguo Testamento y bueno, en el Nuevo también, ofrecían sencillamente ofrendas de gratitud. No era por pecado, era sencillamente por gratitud, por admiración, por reconocimiento. Y creo que debe uno sentirse muy bien cuando hace un trabajo para Dios, cuando servimos a Dios. Eso también nos da paz. Y por último, cuando todo es perfecto, cuando todo es completo, cuando no falta nada. Dice en Primera de Crónicas 29:19: asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, un corazón que no le falte nada, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Tenemos paz, hermanos, cuando Dios tiene ese cuidado en nuestras vidas, en todas las áreas, y no me falta nada. Ayer platicaba con un hermano y le decía, bueno, ¿y cómo te sostienes? Y me dijo algunas cosas, pero algo que me gustó mucho fue cuando me dijo: Dios ha suplido todo, Él se encarga de suplir todas mis necesidades, tengo en abundancia. Cuando Dios, hermanos, provee de todo, tenemos esa paz. Y todavía la Biblia termina, o bueno, quiero terminar hoy con un texto que dice así: y la paz de Dios, Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tenemos una necesidad, cuando algo nos falta, cuando hay una situación que nosotros no podemos resolver, Dios se encarga, hermanos, de arreglar todo y ponerlo en su lugar. La paz de Dios, dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. No podemos comprender cómo es que Dios puede darnos tranquilidad en una situación así. No podemos entender cómo podemos tener seguridad ante el dolor.
No podemos entender cómo podemos estar tranquilos ante la muerte. No podemos entender cómo podemos tener esperanza cuando parece que el mundo se está derrumbando. Pero esa es la paz de Dios. Así que ahí lo tiene. Dios nos da, hermanos, gracia, Dios nos da misericordia y Dios nos da paz. ¿Para qué? Para que tú y yo, con todo eso que Dios nos da, honremos a nuestro Dios. No te dice Dios, ¿sabes qué? Hónrame. ¿Y cómo le hago, Señor? Pues ahí a ver cómo te las arreglas. Ahí a ver cómo le haces. ¿Sabes qué? Sírveme, predica. Pues, Señor, ¿y cómo le hago? Pues yo no sé, a ver tú, busca la forma. Dios nos dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me honres con tu vida, con todo lo que tú eres, pero yo te voy a dar para que lo hagas 3 cosas. Gracia, misericordia y paz. Y ¿sabes qué? Tú vas a estar completo, capacitado para poder honrarme con tu vida. Que así sea, hermanos. Dios los bendiga.